Buen día. Vamos a hablarles acerca de los procedimientos tributarios. Soy José Arnaldo Patubón, estudiante de la Universidad Privada de San Pedro Sula, USAP, y vamos a hablarles acerca del tema de la conceptualización del derecho tributario y su frente y sus principios. El derecho tributario, en sentido extenso, es el conjunto de normas jurídicas que se refieren a los tributos, regulándolos en sus distintos aspectos. El derecho tributario forma parte del estudio de las ciencias de las finanzas y lo define como el conjunto de normas y principios del derecho que atañe a los atributos y especialmente a los impuestos. El derecho tributario, también conocido como el derecho fiscal, es una rama del derecho público que estudia las normas jurídicas a través de las cuales el Estado debe ejercer su poder tributario, la creación, recaudación y distribución del impuesto, con el propósito de obtener de los particulares ingresos que sirvan para sufragar el gasto público en aras de la consecución del bien común. Las fuentes. El tema de las fuentes no ha encontrado la unanimidad en la doctrina. Sin embargo, es generalmente aceptado considerar como tales a las normas jurídicas, la jurisprudencia y la costumbre. Otmar Buller señala que entre las fuentes del derecho internacional tributario se encuentran las convenciones internacionales, las costumbres y los principios generales del derecho, la equidad, los fallos judiciales y la doctrina. Entre las fuentes de derecho podemos decir que la Constitución de se encuentran, la Constitución de la República, los tratados internacionales, el Código Tributario, el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Penal, las leyes tributarias, reglamentos tributarios, jurisprudencia legal y la doctrina legal. En Honduras, las fuentes de derecho también está el Código Tributario en el artículo número 7 y también constituyen fuentes del derecho tributario hondureño y deben aplicarse en el orden que a continuación se les señala. Como inciso A, tenemos la Constitución de la República. Inciso B, tenemos los tratados o convenios tributarios internacionales o que contengan disposiciones de esta naturaleza de los que Honduras forma parte. El Código Tributario y las leyes generales o especiales de naturaleza tributaria. Los principios tributarios establecen los límites a la potestad tributaria que tiene el Estado y constan en la Constitución de la República con el fin de proteger los derechos de los contribuyentes y evitar que existan abusos de poder. Los principios tributarios constitucionalizados, aquellos principios de origen tributario que el movimiento liberal llevó a los textos constitucionales decimonónicos con la variedad de expresiones, proporcionalidad, equidad, igualdad, generalidad, racionalidad, etc. Todos esos principios pueden reconducirse a la idea de justicia en el reparto de las cartas tributarias. El principio de justicia tributaria se refiere a todos los que contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo. El principio de generalidad está dirigido a erradicar toda clase de privilegios e inmunidades fiscales. Está conectado con otro, el de capacidad económica. Principios de la capacidad económica es la aptitud para concurrir al sostenimiento de los gastos públicos, por lo que no es constitucionalmente posible exigir tributos a quien carece de ella. Es decir, los presupuestos generales de obligaciones tributarias solamente pueden recoger hechos que exterioricen la existencia de tal capacidad. De ahí la íntima conexión existente, en la que más adelante se insistirá entre la capacidad contributiva y el hecho imposible, de forma que solo aquellos que tengan capacidad pueden considerarse incluidos dentro de la obligación constitucional. Los principios de progresividad y no confiscatoriedad. La progresividad se trata de un modo de tribución en que esta es más que proporcional, es decir, que los tipos de gravamen aplicables
ya que a través de ellos es como fundamental, pero no exclusivamente, que opera con la progresividad. Varían aumentando más que proporcionalmente a medida que varían aumentando también las magnitudes de renta, patrimonio y eventualmente gastos utilizados como base para cuantificar el tributo. Los principios de la tributación en América Latina son los principios de legalidad, principio de generalidad, principio de igualdad y principio de proporcionalidad, el principio de equidad y principio de no confiscatariedad. Como conclusión decimos que podemos decir que es una rama del derecho público que estudia las normas jurídicas a través de los cuales el Estado ejerce su poder tributario en la creación, la recaudación, distribución del impuesto. En cuanto a las fuentes del derecho, se entiende tanto a las personas y grupos sociales que detectan capacidad y potestad para crear normas jurídicas. Fuentes materiales del derecho como los medios y formas en que se manifiestan o expresan estas mismas normas jurídicas en fuentes formales del derecho. Las fuentes son la Constitución de la República, los tratados internacionales, el Código Tributario, el Código Civil, Código de Comercio, la jurisprudencia, la doctrina legal, etc. En cuanto a los principios, son aquellos que establecen los límites a la potestad tributaria que tiene el Estado y constan en la Constitución de la República con el fin de proteger los derechos de los contribuyentes y evitar que existan abusos de poder. Muchas gracias.